a todos ustedes. Pues para la semana número 4, correspondiente al tema de la propiedad, pues vamos a ver todo lo que se trata de las definiciones, generalidades y todo lo concerniente a la propiedad. Derivado del programa de curso que tenemos del Derecho Civil 2 en referencia al tema de la propiedad, pues es un tema bastante amplio y pues van a haber varias diapositivas el día de hoy, desde que comprenda lo que es antecedentes históricos de la propiedad, su definición, ciertas limitaciones que hay en la propiedad. Entonces, siempre anuentes, voy a estar aquí con el teléfono por cualquier situación que, en particular que se dé sobre las diapositivas, y pues únicamente la atención del caso para ver, como les mencionaba, el caso de la propiedad pues es el derecho real por excelencia, ya que de este se desprenden facultades especiales y específicas hacia el propietario o al titular del derecho real. Pues va a ser muy importante que encontremos en este caso, las generalidades de la propiedad para cuando empecemos a conocer los demás derechos reales, las diferencias que se tienen unos con otros, para que pues se nos haga más fácil ir comprendiendo cada una de las características de los elementos que se van a ir desprendiendo de cada uno de los derechos reales. Según nuestro programa de curso, pues, lo que es la propiedad, tuvimos la oportunidad la semana pasada de ir platicando un poquito de lo que era la propiedad. En lo que refiere a los antecedentes históricos, pues, vamos a dar unas reseñas así breves, ya que en lo que refiere a la Edad Media, al feudalismo o a la Edad Moderna, pues, sí hay una secuencia en lo que refiere a la propiedad. Vamos a conocer cómo se aplicaba en determinados lugares este aspecto de la propiedad, pues porque también en cierto momento se aplicó a lo que eran en la esclavitud. En determinado momento también fue el ser humano, desafortunadamente, en alguna etapa de la historia, pues fue tomado como propiedad de otra persona, cosa que en el transcurso del tiempo, pues se abolió, dejó de existir y así era como tenía que pasar, ¿verdad? No podía existir una propiedad de una persona hacia una persona. Como nosotros bien sabemos, el único poder en este caso que existe en el cual la persona es el legítimo propietario o puede ejercer un poder es sobre una cosa. Y la definición que hemos encontrado de lo que es el derecho real. Entonces, desafortunadamente, en parte en la historia, pues sí se aplicó lo que era la propiedad sobre la persona. Vamos a dar una breve reseña únicamente. En lo que es la propiedad, pues tenemos que tener muy en claro para empezar a empaparnos en lo que es el curso, pues tenemos que ver la definición como aquel poder que se le otorga, como es un derecho real, que se le otorga a una persona y del cual puede usar, gozar y disponer de un bien. En este caso, pues puede hacer uso del objeto, o en este caso del bien, como él más considere, pues como la persona quiera. Lo que tenemos que tener en claro es de que pues se nos está otorgando un poder que en este caso exclusivamente de la propiedad, pues sí nos da el poder de disponer de esos bienes, ya sea de un terreno, como les mencionaba, de una casa. Pongo estos ejemplos porque para que de otra forma sea un poquito más fácil llegar a comprender cómo es que se aplican esos aspectos o estas generalidades de la propiedad a la hora que vamos a disponer del bien. Vamos a conocer en esta clase también que hay ciertas limitaciones a ese derecho de propiedad privada que tienen las personas. Es cierto que es nuestro bien, es nuestra propiedad, pero vamos a tener ciertas restricciones que vamos a ver ahorita en clase, según también nuestro Código Civil, donde pues hay ciertas limitantes que se otorgan en lo que refiere al derecho de propiedad. Uno de eso, pues ya claramente conocemos que es la expropiación, que ya había quedado claro en su momento cuando lo ejemplificamos. Además
otras limitantes, otras obligaciones que tienen las personas que tienen su propiedad. Hay ciertas circunstancias que la misma ley nos pone limitantes sobre la misma para evitar tener conflictos en determinado momento con nuestros vecinos en el caso de la propiedad de una casa o de un terreno. Vamos a hacer referencia también de todos esos aspectos que se presentan en ley para que ustedes conozcan también cuáles son esas restricciones. Si nos damos cuenta, en el transcurso de las diapositivas, en el transcurso de los temas que hemos estado viendo, pues todo está acorde y paso a paso a nuestro programa de curso. El programa de curso pues está bien elaborado en el sentido de que hemos visto paso a paso lo que son derechos reales, los bienes, las clasificaciones y en este caso pues ya la semana pasada lo que vimos, los derechos reales. Entonces va a ser muy importante que desde ya les había mencionado la semana pasada la importancia de los derechos reales y las diferencias con el derecho personal. Vimos la clasificación de cada uno de ellos, cuáles son los de mero goce y disposición, solo los de mero goce y los de garantía. Vamos a principiar esta semana entonces involucrándonos en lo que es el derecho de propiedad o el derecho real, por excelencia, lo que es la propiedad. Entonces, vamos a empezar compartiendo nuestra primera diapositiva. Esperamos que cualquier situación que tengamos ahí, pues, me la hagan favor de llegar. Permítanme un momentito. Aquí vamos a estar con esto. Estaremos aquí con el título de lo que es la propiedad. No sé si nos encontramos todos en la misma, únicamente para verificar que estemos en esta. Voy a hacer el cambio. No sé si estaremos en lo que es la propiedad de evolución histórica. Perfecto, vamos a ver ahorita. Muy bien, voy a hacer el cambio a la tercera diapositiva, ya donde tenemos una imagen en la antigüedad, en la Edad Media y Revolución Francesa. Si estamos todos en la... Vamos, ahora voy a contestar aquí. Muy bien, ahorita vamos a arreglar esta situación entonces. Vamos a ver, ahorita vamos a arreglar eso rápido. Muy bien, vamos a ver ahorita. Vamos a comunicarnos aquí. Voy a regresar a la primera, donde está la imagen. Muy bien, veamos si vamos a la tercera, donde estaríamos con la imagen, historia de la propiedad de la antigüedad y la Edad Media ahorita. Solo para ver si corroboramos, si nos encontramos en la historia de la propiedad. Muy bien, creo que estamos con la... Muy bien, agradezco a las personas que se han tomado el momento para, pues para dirigirme. Una persona en especial, he tenido una conversación ahí que al mismo momento pues he estado y le agradezco bastante su cooperación también con imágenes aquí en mi teléfono, donde nos encontramos en la diapositiva que nos toca. Muy bien, le agradezco bastante a la persona que ahorita se comunicó conmigo para estar muy bien en la diapositiva. Entonces empezamos porque, según nuestro programa de curso, pues este tema es bastante amplio. Hay bastantes aspectos, bastantes generalidades que tenemos que conocer de lo que es la propiedad. Así como pues he tenido el gusto de platicar con algunos de ustedes, pues sé que hemos sido
hemos ido? Permítame que aquí estamos. Ahí estamos. Muy bien, perdón, porque solo aclaro aquí que... Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí, únicamente para terminar acá. Ahí estamos. Entonces, como les mencionó, hay muchos aspectos en lo que refiere a la propiedad. Vamos a tener en claro desde definición, elementos, características y en qué momento pues vamos a tener ciertas restricciones con lo que es nuestra propiedad. Entonces, aquí les había puesto una imagen donde lo primero que a veces se nos viene a la mente cuando mencionamos el término propiedad, pues tenemos arraigado, tenemos en mente una situación así como que decir, bueno, veo mi casa, veo mi terreno. Es lo primero que se nos viene a la mente porque en nuestro medio, cuando una persona se refiere mi propiedad, mi terreno, mi casa, y tiene toda la razón, ¿verdad? Ahora que se refiere pues a su casa, a su terreno, a su construcción, a su edificio, pues tiene toda la razón en lo que se refiere a lo que es una propiedad, a sus árboles, a sus frutos. Todo eso pues es lo primero que se nos viene a la mente con lo que es la propiedad. Pero nosotros también vamos a saber de que esa propiedad pues no es exclusivamente sobre un terreno, sino se va a referir a todos los bienes que entran en comercio de lo que es la persona. Desde una computadora, unos zapatos, un cuaderno, un celular, una calculadora, pues se está refiriendo a la propiedad de un bien, de un objeto o de una cosa. Entonces, yo hago referencia aquí a esta propiedad como un terreno, se alcanza a ver ahí, pero es para que comprendamos que la propiedad como derecho real por excelencia en el derecho civil se va a comprender como esta situación que ese poder que vamos a ejercer sobre un bien y en el cual vamos a poder usar, gozar, y el término muy clave, sé que lo he repetido varias veces, pero es la disposición de ese bien. Muy claro con ese ejemplo de la disposición, porque esa es la diferencia que nos va a marcar con nosotros derechos reales de uso y habitación, en el caso del usufructo y la servidumbre. Vamos, quiero dejar muy en claro esta disposición que se tiene en el caso de la propiedad, porque en los demás derechos reales vamos a poder usar y gozar, mas no podemos disponer del bien que se nos esté dando en usufructo o en el caso de la servidumbre. Entonces, desde ya, en la propiedad, derecho real por excelencia, tenemos que tener en cuenta que es el uso, goce y disposición del bien. Corremos a la segunda diapositiva y la evolución histórica de la propiedad. Antiguamente el derecho de propiedad era considerado como un derecho esencialmente personalista, con caracteres de absolutividad, exclusividad y perpetuidad, originante de un poder absoluto sobre la cosa. Pues aquí lo que refiere desde la historia, pues se viene manifestando de que la propiedad esencialmente personalista, porque es la persona, en este caso el único ser exclusivo que puede hacer uso de lo que es el derecho real de propiedad. Las características que se presentan cuando una persona tiene el derecho real de propiedad sobre un bien es absolutividad, porque quiere decir, en este caso lo vamos a explicar más adelante, porque puede hacer lo que quiera con ese bien. Exclusividad, porque el propietario o titular de ese bien que ejerce la propiedad, pues como dueño exclusivo, pues puede defenderlo ante cualquier persona y él es el único que puede hacer con su bien pues lo que quiera. Y perpetuidad, vamos a ver si no tenemos algún problema ahí con... No, ahí estamos bien. Exclusividad y perpetuidad, porque en el caso de perpetuo nos dice que cuando una persona ejerce un derecho real de propiedad en un terreno, por ejemplo, pues ese derecho real es perpetuo. No quiere decir que si en determinado momento una persona pues tiene un terreno, tiene una casa, mejor dicho, un terreno, y si no lo construye, pero si él es el propietario de ese bien, pues si quiere, construye, si no quiere, pues no lo hace. Su derecho real va a ser perpetuo para toda la vida. No quiere decir que porque en 10 años no construyó su casa, pues el Estado se lo va a quitar. No, la única forma que habíamos visto que el Estado le puede retirar una propiedad a alguna persona era en base a lo que era la expropiación. Pero este derecho de propiedad
tiene las características de absolutividad, exclusividad y perpetuidad. En las siguientes diapositivas veremos estas características con una definición o una explicación de lo que, perdón, en las características de absoluto, exclusivo y perpetuo. Muy bien. Historia de la propiedad. En ese tema, pues no quería inmiscuirme demasiado en lo que refiere a la historia de la propiedad. En determinado momento, en el libro que usted encuentre, o ya sea por internet, o enciclopedias, o libros de derecho civil que involucren lo que es la propiedad, nos vamos a dar cuenta que historia va a haber demasiada historia desde lo que es bueno, ya llegando al derecho romano, en este caso Edad Media, la Edad Antigua y la Revolución Francesa. Fueron también los aspectos donde en determinado momento se generaron distintos aspectos o cambiaron los aspectos referentes a la propiedad. Entonces, no nos vamos a meter mucho en la propiedad, perdón, en la historia de la propiedad, porque únicamente son aspectos generales. Si usted en determinado momento pues puede involucrarse un poquito en lo que es la historia de la propiedad, pues puede hacerlo con tal de conocer cómo fue cambiando ese aspecto de la propiedad. Si nos damos cuenta aquí en la antigüedad, pues era absolutista, lo que habíamos dicho que era absoluto el poder que se ejercía sobre ese bien. Ojo con esta situación. En la antigüedad también se consideraba la esclavitud como propiedad. Era lo que estábamos platicando. Desafortunadamente, en ese aspecto negativo que ha tenido en este caso, pues la humanidad, se ha manifestado el hecho de que las mismas personas, pongámoslo a nivel, más que todo esto se marcó en Estados Unidos y en ciertos lugares en Europa, donde pues el esclavo, en este caso, pues era tomado como propiedad de una persona. Y pues es nada más así como comentario. Si alguien ha visto esta película, pues únicamente como referencia a este tema. Es una película, pues algo fuerte en el sentido de lo que se manifiesta el poder de una persona sobre en este caso, las demás personas como esclavos. Y pues la película que hace poco la volví a ver, se llama Django sin cadenas o Django desencadenado. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver esa película, como les digo, quien hizo el productor, creo que es Quentin Tarantino, pues en esa película, únicamente como referencia en este caso para entender cómo se manifestaba la propiedad sobre las personas, pues está esta película, de la semana pasada todavía la pude ver y habla en el caso pues de los esclavos, cómo eran sometidos al dominio de una persona. Una persona en este caso pues podía ser el dueño de varios, en este caso como se le llamaba esclavitud, varios esclavos. Como les digo, eran esos términos que sé que son fuertes, pero en la historia desafortunadamente pues así se aplicaban esos términos hacia los seres humanos. Esta película, por consiguiente, pues marca mucho esa pauta, bueno, ese lado oscuro de la historia que desafortunadamente tenemos. En el caso de las personas que ahí se denominaban pues esclavos, desafortunadamente, era como una propiedad. De hecho, en esa película pues se trata de que dos personas van en busca de la esposa de uno de ellos y de la única forma que la pueden recuperar es pagando un precio. En ese momento eran $12,000, si no mal recuerdo en la película, pero venimos al hecho de que se manifestaba mucho este aspecto de la esclavitud y cómo se llama, pues es una película que si en determinado momento ya vimos, o si queremos ver únicamente con fines académicos, en el sentido de conocer cómo se manifestaba la historia de la propiedad en la antigüedad, pues es una película, como les digo, donde se narra de una manera muy fuerte, pues esta circunstancia. Uno de los protagonistas es DiCaprio, Jamie Foxx creo que es el otro de los protagonistas, y como referencia únicamente les digo para conocer ese aspecto de la propiedad en referencia a la esclavitud. Muy bien, en la Edad Media, pues en este caso se daba la producción de la tierra del señor feudal. Sabíamos que ahí pues había un rey y en este caso todos estaban sometidos al régimen de esta persona y él era el que tenía pues la mayoría de las tierras. Ya en determinado momento
en el derecho romano a las personas que pertenecían a Roma, pues ya se les empezaban a dar propiedades conforme la legión romana iba pues abarcando más territorios, se le daban a ciertas personas que tenían que ser ciudadanos romanos con una cuota mensual o anual para que pudieran ser propietarios de distintas propiedades, en este caso, de distintas tierras. Durante la Revolución Francesa, la propiedad se convertía en un derecho fundamental. En este caso, pues nos quiere decir de que ya se establecía en la Carta Magna, ya se establecía, ya se comprendía o ya se constituía en la Carta Magna, en la Constitución, en este caso francesa, ya la propiedad hacia la persona siempre de un bien se consideraba pues ya de ámbito constitucional, ya era una garantía, en este caso establecida en la Constitución, el derecho de propiedad sobre los bienes, no sobre las personas, sobre los bienes, únicamente en la antigüedad, donde desafortunadamente se da ese aspecto, pero ya conforme vamos pues evolucionando, pues esta situación de la esclavitud quedó en el pasado. Ya en la Edad Media pues habían ciertas características únicamente para el señor feudal, lo que era el rey, pues siempre había un poquito de desigualdad al momento de querer ser propietario de algún bien. Y en la Revolución Francesa pues ya caemos en este caso a que ya se considera un derecho fundamental de la persona. Entonces, no quiere involucrar mucho en lo que es la historia. En determinado momento, pues usted quiere buscar otros aspectos, pues se va a encontrar con lo que hemos platicado ahorita. Y pues les digo, únicamente generalidades de lo que es la propiedad. Lo que más me interesa a mí en este caso, pues es ver los conceptos y que apliquemos el término propiedad. Y estamos con la definición de propiedad. Desde ya, pues aquí donde tendríamos que ver nuestros conceptos y que se nos vayan quedando. No sé si los vamos apuntando, vamos a hacer un resumen a la hora que se está dando la clase o si esperamos el documento. No sé cómo estemos haciendo, pero según Ducey, es el señorío independiente y cuando menos universal sobre una cosa. Bueno, si nos damos cuenta en esta definición, es bastante amplia, refiriéndonos al poder que se ejerce. No es muy amplia la definición, es pequeña, pero si nos damos cuenta aquí, está hablando de un señorío independiente y cuando menos universal sobre una cosa. O sea que vamos a tener todas las atribuciones, todos los poderes, todas las facultades sobre ese bien. Esta definición, pues, sí cabe, sí se comprende, pero siento que sí está un poquito así muy generalizada, donde sí se está otorgando el poder absoluto, y de hecho así es, pero tenemos que conocer ciertas limitantes a lo que tenemos en este derecho de propiedad. El derecho por el que una persona, perdón, el derecho por el que una cosa pertenece a una persona y está sujeta a este de modo al menos virtualmente universal. Bueno, si nos damos cuenta en esta definición, pues siempre se hace la referencia del poder que se ejerce sobre un bien virtualmente universal. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que que aplicamos un poder, ejercemos un derecho sobre esa propiedad, al menos universal, refiriéndonos cuando tenemos en este caso, la propiedad, vamos a tener uso y goce y disposición de ese bien. De esa manera se conceptúa lo que es el aspecto universal, un aspecto absoluto, exclusivo y general del bien que tengamos en propiedad. Definición legal. Según nuestro artículo 464 del Código Civil, Decreto Ley 106, la propiedad es el derecho real. Si nos damos cuenta aquí en esta definición, es el derecho real de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. No sé, aquí se presenta el término observancia. No sé si tenemos, pues, si sabemos a qué se refiere lo que es este término, pues al cumplimiento de las obligaciones que establecen las leyes. La observancia es que, pues, que en este caso respetemos o cumplamos las obligaciones que establecen las leyes. Entonces, si nos damos cuenta de esta definición, a mi criterio es la que podemos manejar al 100, ¿verdad? Cualquier definición de lo que es la propiedad, en esta que nos menciona el Código Civil, a mi criterio
siento que es la más completa y la que podemos manejar ahí sí que de aquí en adelante. La propiedad es el derecho real de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Esta definición, pues, a mi criterio, como es la legal, ¿verdad? Estas dos que encontré, pues, de una u otra forma se ajustan a nuestro contenido o para el curso, pero si manejamos esta definición legal, pues ahí creo que no vamos a tener ningún problema. Naturaleza jurídica. El derecho real se otorga poder de disposición sobre un bien. Así de fácil, la naturaleza jurídica se establece o nos quiere decir de que el derecho es el derecho real que otorga un poder de disposición sobre un bien. En este caso, naturaleza jurídica de lo que es la propiedad. Si vemos en la definición que he puesto acá, pues lo que más resalta siempre es este término, disposición. Les digo, tal vez no los quiero cansar en el sentido de la disposición sobre este derecho real por excelencia, que es la propiedad, pero sí necesito que hagamos esa diferencia entre cuando alguien es propietario y cuando alguien pues nada más ejerce un arrendamiento. Tuve la oportunidad, no sé, de una duda, me habían escrito una duda la semana pasada y me decían qué pasaba en el caso de un arrendamiento. Me supongo que la pregunta o la duda venía del hecho de que del arrendamiento en el caso de la persona que pues que está utilizando el bien. Un ejemplo, bueno, a mí me están alquilando una casa. Yo estoy pagando mensualmente por vivir en una casa. Ese es el ejemplo que esta persona me preguntaba. En ese caso, yo únicamente puedo usar ese bien porque estoy pagando para eso. Puedo gozar de ese bien por las características que tenga la casa, tenga terraza, o tenga piscina, o tenga lo que sea, pues yo puedo gozar de ese bien. La diferencia en que se marca con lo que es el derecho real de propiedad, pues en este caso es de que yo nada más voy a usar y gozar, más no disponer de ese bien y se puede dar en el uso y habitación en este caso, el derecho real de goce. No los quiero confundir mucho ahí, ¿verdad? Pero en este caso, pues derecho de propiedad, uso y gozo y dispongo de ese bien. Su naturaleza jurídica refiere entonces el poder de disponer sobre esos bienes. Fundamento jurídico de la propiedad, en este caso de la propiedad privada, pero hablando desde el aspecto constitucional, pues nos vamos al artículo 39. Creo que la semana pasada ya tuvimos la oportunidad de hacer referencia a este artículo en nuestro Código Civil. Artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en lo que refiere a nuestro Código Civil, el artículo 456 y 460. En el 456, pues de una u otra forma se encuentra inmiscuido lo que es la propiedad. Ya en el 460, pues tenemos ya más claro lo que es nuestro aspecto de la propiedad. En el caso del 456, pues hace referencia al dominio de los bienes. De una forma u otra, si damos lectura al 456, pues los bienes son de dominio público o de la propiedad de los particulares. Si nos damos cuenta, pues en ese artículo se encuentra un poquito pues inmiscuido el término de propiedad de los particulares, y específicamente pues lo vamos a encontrar en nuestro artículo número 464, es aquí, perdón, aquí creo que se me fue este número, perdón, es aquí el 464. El 460 es de propiedad privada. De una otra forma también hace referencia, pero 464 y 460. Muy bien. Naturaleza jurídica, entonces, el poder de disposición sobre un bien. Elementos personales, reales y formales del derecho real de propiedad. Ya con estas imágenes que ya todos visualizamos, pues yo creo que ya no va a ser ni necesidad que explique, como les digo, con las personas que he estado platicando, pues creo que nos ha ayudado mucho esta situación de dar la definición, estar explicando los términos y pues con las imágenes, como les digo, a mí lo personal pues me ayudó bastante con imágenes. De hecho hay un libro, ustedes en su momento lo van a ver, de Derecho Procesal Penal, donde también pues en la preparación de privado también aparece con imágenes, y siento yo que es una
una forma de aprender bastante amplia y bastante, pues a mí me ayudó bastante. Espero que también para ustedes, pues se nos sea bastante fácil en el caso de las imágenes, ¿verdad? Yo he puesto aquí algunas como que parecen caricatura, ¿verdad? Pero el fin primordial es llegar a que el tema se comprenda de la mejor forma y pues que usted el curso se les vaya quedando de la mejor forma. Entonces, elementos personales, reales y formales del derecho real de propiedad. Al momento de hablar del elemento personal, persona, pues nos estamos refiriendo al propietario, al titular de ese bien. Vemos aquí, pues, en la imagen, una pareja que acaba de comprar su casa, pues el elemento personal, en este caso persona, pues se refiere al titular, al sujeto, a la persona, al ser humano, como propietario de ese bien. Elemento personal, entonces, del derecho real, el propietario o la persona. El elemento real va a hacer referencia a los bienes, en este caso a las cosas u objetos, pero ya como usted como futuro abogado y abogada, pues ya sabemos que estas cosas u objetos hacen referencia a lo que son los bienes, bueno, esas cosas y objetos que tengan un poder, ¿verdad? Lo tenemos claro ahí, que tengan un poder monetario. Y el elemento formal, pues se refiere al título o en determinado momento escritura pública, que es la mayor formalidad, es escritura pública. Es donde se va a plasmar el contrato que vayamos a realizar al momento de comprar una casa o un vehículo o cualquier bien que vayamos a comprar. Bueno, la mayoría de casos pues sabemos de que hacemos compraventa sin necesidad de algún tipo de escritura. Pongámosle compramos una estufa, un bien o algo así, pues no es necesario hacer una escritura, ¿verdad? A veces solo con cuestiones así de la factura, pues tenemos todo eso, pero en este caso, como elemento formal de lo que es la propiedad, en el caso ya les menciono pues de un vehículo, una casa, un terreno, pues el título o el documento donde se va a plasmar esa relación jurídica, ese negocio jurídico, pues es el elemento formal de nuestro derecho real. En este caso les puse el título o el documento y la escritura pública. Entonces, personal el propietario real, los bienes sobre que recae en este caso, y el formal, el documento o título donde se encuentre plasmado el negocio jurídico que se va a tener al momento de adquirir un bien. Entonces, espero que haya quedado claro este tema, los elementos formales, reales y personales de los derechos reales. Características. Aquí teníamos donde es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Habíamos visto esas características en una de las explicaciones anteriores y vamos a dar una breve, pues, en este caso, explicación de cada uno de ellos. Es un derecho absoluto, es decir, el propietario ejercita su derecho de manera absoluta, arbitraria e ilimitada. Pues es cierto, es una de las características. El poder absoluto, pues es inevitable. Ahí no podemos discutir. Indiscutible el hecho de que, pues el propietario ejerce un poder absoluto sobre su bien del cual es propietario, del cual tiene el derecho real de goce y disposición. Arbitraria, pues en este aspecto como característica, pues no contemplemos este término al 100%, no de una forma tan general, porque arbitraria ya nos está tirando a otro campo, ya nos está diciendo de arbitraria quiere decir como que en violación de otros derechos. No tomemos este término tan al 100%, no lo tomemos tan en serio, pues, porque al momento de arbitrario quiere decir también de que voy a ejercer esos derechos por encima de otros derechos de otras personas. Pero en forma de explicación, pues aquí nos dice arbitraria e ilimitada. Pues ilimitado también, porque en determinado momento yo con el bien del cual soy propietario, ejerzo derecho real de propiedad, de goce y disposición, pues yo puedo hacer de forma ilimitada lo que yo quiera con este bien. Si quiero, pues lo puedo hasta abandonar, lo puedo regalar, lo puedo dar en donación, o puedo venderlo, puedo hacer lo que yo quiero. O sea, el poder que tengo es absoluto. Yo puedo hacer lo que quiera con ese bien. Es exclusivo. La exclusividad reside en que el propietario puede rechazar la participación de terceras personas en el uso y disfrute del bien. En este caso, no necesitamos de los vecinos, de otras personas o los antiguos dueños de ese bien. Pongamos una persona, pues me vende a mí una propiedad, no necesito de su aprobación para demoler la casa.
no necesito de la propiedad, en este caso de la aprobación del antiguo dueño de construirle un segundo, tercero, cuarto nivel, sino desde que yo soy el propietario, exclusivamente yo puedo hacer lo que yo quiera con ese bien, siempre recalcando que van a existir limitantes hacia hasta esta propiedad. Es un derecho perpetuo. Cuando el mismo no conlleva, mejor dicho, una razón de caducidad, pues se nos aparece ahorita otro término, lo que es la caducidad. Espero pues ya tengamos un poquito de, a ver si no hemos visto procesal civil en el caso, pues la caducidad, un ejemplo rapidito. En el caso del derecho perpetuo quiere decir de que pues no va a terminar, no va a tener un plazo estipulado por ley ni por nada, no va a tener un plazo en determinado momento que conlleva dejar de ejercer este derecho real de propiedad. No quiere decir el ejemplo que les ponía, en un terreno, me lo heredan, yo soy el propietario, lo registro con mi nombre, y si no quiero construir ahí, pues no quiero construir. No quiere decir de que ese plazo vaya a caducar o se vaya a terminar, tenga un plazo de 10 años. Entonces, en este caso, no existe esto. Si yo no quiero construir, yo desde que tenga el uso, la propiedad, mejor dicho, de ese bien, yo puedo, si quiero, no le hago nada en el transcurso de toda mi vida y ahí se queda. Luego, ya cuando me muera, pues van a disponer de él, pero esto no va a caducar. ¿Qué quiere decir? De que no se va a terminar este derecho. Ustedes van a ver términos de prescripción y caducidad. Prescribe el derecho y caduca la instancia. No los quiero confundir en estos términos porque los van a ver en procesal civil. Prescribe el derecho, si caduca la instancia, quiere decir de que si la ley no me está diciendo, bueno, si usted no ejerce, no construye en 10 años, se pierde su derecho, su propietario, y se lo vamos a dar a otra persona que sí quiera construir. Eso no se puede hacer, eso no pasa. Por eso es un derecho perpetuo, porque yo desde siempre puedo tener uso de este bien. Si quiero construir en ese terreno y si no quiero, pues no construyo. De igual, yo voy a ser el propietario para siempre. Bueno, si en determinado momento yo la vendo, pues ahí sí ya no. Pero ese derecho no se va a limitar, no va a prescribir, no va a caducar, no va a haber un tiempo establecido o no van a haber circunstancias para que yo deje de ejercer ese derecho. Circunstancias como que vayan cambiando de que me lo heredaron y pues la persona falleció, fallezca o no fallezca, pues no va a decir de que mi derecho por el derecho en este caso de propiedad que yo tengo por el bien vaya a caducar, vaya a terminar. Este derecho entonces presenta la característica de ser perpetuo. Y vemos acá, para tener un poquito más, intentamos un poquito más estas características, absoluto. Es un derecho absoluto porque el propietario tiene la posibilidad de que el bien se encuentre sometido de manera absoluta y exclusiva a su voluntad. Creo que aquí no hay mayor explicación, ¿verdad? Porque el propietario tiene la posibilidad, en este caso, de disponer absoluta y exclusivamente conforme él quiera, por así decir, del bien que tenga la propiedad. Significa que el dueño puede ejercitar sobre las cosas todas las facultades posibles y también que tiene un poder soberano para, nuevamente estos términos, usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio como él quiera, sin que nadie pueda impedírselo, porque si yo tengo mi casa y pues no le estoy haciendo daño a nadie, la construyo como yo quiera, si quiero la pinto de negro, la pinto de blanco como yo quiera, nadie puede impedir a que yo pues pinte mi casa como yo quiera o la adorne como yo quiera. Pues también yo he visto en un par de ejemplos en determinado momento que pues, las personas hacen sus casas como ellos quieren y nadie les puede venir y decirle, mire, no la haga así, hágala acá, póngale esto. Cada quien lo hace, que en este caso, por ser propietario, lo hace como él quiera. Generalidad, perdón, e independencia del dominio. Creo que son términos que vienen relacionados a esto y no vamos a tener ningún problema. Exclusivo. Supone que el titular es el único facultado para usar, gozar y disponer de la cosa y por consiguiente puede impedir la intromisión de cualquiera. Por estas características de absoluto, exclusivo y lo que habíamos explicado de perpetuo. Pues únicamente el titular propietario de ese bien, usar, gozar y disponer a su criterio, ¿verdad? Porque exclusivamente eres el dueño y pues nadie le puede decir nada a una persona que esté vendiendo un carro. Pues yo creo que más en alguna ocasión hemos visto personas que pues a un carro de determinada marca pues les ponen otros tipos de accesorios que pues que no van con el vehículo. Yo he visto pues en algunos casos donde les ponen
pues, un sinfín de accesorios a los vehículos donde por el tipo de marca del vehículo, pues únicamente se ve bonito, sin ningún tipo de accesorio o calcomanía, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero hay personas que a veces les vienen y les ponen hasta peluche, cuestiones así, donde siento yo, pues cada quien es dueño de su situación y nadie le puede decir no lo haga o hágalo, porque es el exclusivo también en lo que se refiere a las casas, pues cada quien construye como le gusta y pues les digo ahí, cada quien es dueño de sus bienes. Muy bien, hay unas teorías que van a justificar la existencia de la propiedad privada. Bueno, en este caso, pues, estas teorías nos van a enseñar, nos van a ilustrar de cómo es que nace o surge esta propiedad privada sobre la persona o cómo se podrían manifestar, cómo se podrían dar. Y existe una teoría de la ocupación. Ojo con este término porque también va a ser un derecho real que vamos a ver posteriormente. Y este encuentra su fundamento en la apropiación que el hombre primitivo hizo de la res nullius. ¿Qué es res nullius desde ya? Aquellas cosas que no pertenecen a nadie. Repito, cuando hacemos referencia a esos objetos, a esas cosas o a esos bienes res nullius, se refiere a esos bienes que no pertenecen a ninguna persona o que están abandonados o que no hay propietario conocido que esté reclamando ese bien. Res nullius, bienes que no pertenecen a nadie. Esta teoría explica el aparecimiento de la propiedad, pero no justifica su existencia. Vamos a ver entonces en qué momento puede proceder la ocupación y sobre qué bienes, porque la ocupación va sobre bienes muebles, un tractor, un carro, pues una situación así, algún objeto mueble, un bien mueble, pues puede estar sujeto a lo que es la ocupación y hacernos dueños de ese bien a través de la ocupación, pero no nos preocupemos porque como les mencionaba, este tema lo vamos a ver después. En este caso, entonces, de los bienes que no pertenezcan a ninguna persona. Y nos dice, es un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño y consiste en su aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio. Es decir, pasan a ser de otro por solo hecho de ocuparla, aprenderla, tenerla en nuestro poder. Solo pueden adquirirse por ocupación las cosas corporales y se discute si dentro de estas los bienes muebles pueden ser adquiridos por ocupación. Entonces, como les digo, vamos a dejar ese tema ahí para que cuando lo veamos nos demos cuenta qué bienes podemos ser los propietarios a través de la ocupación, a través de adquirirlos, a través de aprenderlos. Ahí sí que, bueno, se puede agarrarlos o hacerlos nuestros, siempre y cuando estos no tengan dueños. Pongámosle, aparece un animal, un caballo o alguna cosa, bueno, en determinado momento, en algunos lugares no se va a aparecer un caballo así de la nada, ¿verdad? Pero siento que hay unos lugares donde si aparece un caballo, bueno, y dice no es de nadie, tal vez el propietario se murió y él era el único que tenía una su granja o finca ahí, tenía unos caballos, entonces se salieron. Pues si sabemos que no pertenecen a nadie, pues yo me puedo ocupar, puedo aprender pues, puedo apropiarme de ese caballo, siempre y cuando este pues no pertenezca a nadie. Estamos con la teoría del trabajo. Estamos en este caso en las teorías que nos están explicando cómo puede surgir la propiedad de un bien para una persona. Vimos por ocupación y en este caso teoría del trabajo. Considera la propiedad como producto del trabajo, estableciendo una pretensión moral y hasta jurídica al señorío, perdón, de lo producido. Pues en este caso nos damos cuenta que si yo trabajo y pues en virtud de lo que es mi salario, yo empiezo a comprar bienes, pues teoría del trabajo, a través del mismo puedo ser yo propietario de los bienes. Aquí vemos una definición, afirma que el trabajo es la esencia de la propiedad, de ejemplo, esta se deriva del trabajo como recompensa de este. El hombre transforma la naturaleza aumentando su utilidad, por ello el producto de ese trabajo debe ser para quien lo ha realizado. Pues en este caso podemos decir tanto lo que yo genere como mi trabajo, o si en determinado momento yo lo produzco, pues, o sea, yo tengo ¿cómo se llama esto? De madera, un aserradero, y pues tengo los árboles
legalmente, pues que los haya también, pues no tala ilegal. Y de la madera, pues hago un mueble, en este caso, si bien ya es de mi propiedad, de mi trabajo, ya sea por mi salario o porque yo lo llegue a realizar con mis propias manos. Teoría de la ley, en este caso, pues expuesta por Mirabeau y dice, ¿quién señala que sin ley no existe ningún derecho? Y que por tanto es esta, la ley, el verdadero fundamento del derecho de propiedad. Y pues en este caso, como constitucionalmente y en los códigos civiles, en los artículos que ya dimos, ya se encuentra constituido legalmente o en ley nuestro derecho a la propiedad, pues de ahí nace también, pues ya se establece fundamentalmente o argumentado en ley, nuestro derecho a la propiedad tiene que ser respetado y pues ya con un fundamento legal, pues nadie nos puede venir y quitar nuestro bien. Teoría moderna. Son 3 las opiniones las que se incluyen dentro de este rubro. Número 1, la que se encuentra, donde se encuentra el fundamento en la personalidad humana. En este caso, pues solo la persona puede ejercer el derecho de propiedad. Las que justifican la propiedad exclusivamente en atención a la utilidad o servicio que reportan a la sociedad. Pues en este caso únicamente cuando pues una persona justifica tener su propiedad en referencia o para demostrarle, en este caso a la sociedad, para que ésta se limite o pues, respete el derecho de propiedad de cada una de las personas. Número 3, las que precisan la aprobación de las cosas del mundo exterior útiles a la subsistencia y progreso de unos y otros. Pues en este caso, para eso se regula el derecho de propiedad hacia la persona, individualmente hablando, ¿verdad? El derecho de propiedad, para que haya desarrollo entre las personas. En el momento en que una persona se hace de un bien, pues ya es de su patrimonio y asimismo va a haber un crecimiento o desarrollo de las personas, su progreso al adquirir su propiedad privada. En este caso, las personas venden, compran y en ese desarrollo, en esa actividad, pues van creciendo económicamente las personas. Teoría de la convención. Encuentra la razón de ser del derecho de la propiedad en el mismo fundamento de la sociedad. Afirma que mediante una convención colectiva se impuso limitaciones a la libertad sobre la propiedad, a fin de encontrar una garantía real y efectiva a sus derechos. Esto no es más que un acuerdo de voluntades de tener la creencia de que algo pertenece a alguien. Esta teoría explica, pues, de que ya se le da el derecho de propiedad a la persona, como decíamos, en este caso, para que progrese en sociedad y al mismo tiempo, pues, tenga la libertad de disponer de ese bien y también que se respeten esos derechos entre los mismos ciudadanos. Como les menciono, hasta donde vamos ahorita, pues, sí hay bastante aspecto de lo que es ¿cómo se llama? Está bastante amplio, ¿verdad? Como les menciono, es conforme a nuestro programa de curso, pues hay bastantes teorías, hay bastantes aspectos que podemos ver en nuestro programa de curso y estamos abarcando todos los temas correspondientes. Ya terminando con esas teorías que justificaban la existencia de lo que es nuestro derecho real de propiedad, de dónde nace o cómo puede surgir, en este caso, la propiedad que una persona pueda tener sobre un bien, pues varias teorías, convención del trabajo, de la ocupación. Entonces, ahí nos explicó cómo puede surgir el derecho de propiedad. De hecho, para la próxima semana tenemos el tema modos de adquirir la propiedad y tenemos unos ejemplos ahí bastante claros para que podamos comprender de una mejor forma cómo es que nace o puede llegar a nuestras manos o cómo podemos ser propietarios de un bien. Y fácil, comprándolo o nos lo heredan o ahí vamos a ver la otra semana esos aspectos. Siguiendo con el tema, pues, sentido social del derecho de propiedad. Se encuentra fundamentado en alcanzar el progreso individual y el desarrollo nacional, en este caso, pues, de las personas. Modernamente ha surgido una tendencia a considerar el derecho de propiedad en su función social, o sea, apoyar a las personas para que como sociedad crezcamos, progresemos, avancemos económicamente hablando, ¿verdad? En este caso es ese sentido social que, pues, en base a este sentido social, en base a esta situación de sociedad como de la cual formamos parte, se establece este derecho de propiedad hacia la persona para que podamos tener un desarrollo individual o como familia, en este caso estableciendo. Imagínense, si no el derecho de propiedad no estuviera establecido como debe ser, sería un caos
quién es el dueño de tal cosa, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos en las, pues como la razón, el sentido social del por qué aparece el sentido social del derecho de propiedad. Muy bien, veamos aquí entonces. Facultades, derechos o atribuciones que en este caso pues se integran del derecho de propiedad. ¿Qué facultades, qué derechos voy a tener yo como propietario, como titular del derecho de propiedad? Espero vayamos bastante bien, que me vaya explicando de la mejor forma y pues en este tema es muy importante. Veamos. La doctrina las estudia como simples manifestaciones de la plenitud general que constituye la propiedad, dividiéndolas en dos tipos. Número uno, facultades de disposición y número dos, facultades de uso y disposición. Veamos número uno, facultades de disposición. ¿Qué derechos tengo yo al tener la propiedad de un bien? Entonces, referidos a la potestad o poder del propietario de enajenar sin obstáculos de ninguna naturaleza los bienes sobre los que él ejerce su derecho. Enajenar es transmitir, es hacer ajeno lo que es mío y se puede transmitir por negocio entre vivos, una compraventa, una donación, o mortis causa, causa de muerte, en forma onerosa cuando se percibe dinero por dar ese bien, o bien de manera gratuita cuando únicamente no lo real. En este caso, pues una donación, aunque en la actualidad se ha restringido el sentido de ese término hasta limitarlo a las transmisiones. Entonces, ¿qué facultades tengo yo como propietario de ese bien? Facultad de disponer como yo quiera en las circunstancias que yo quiera, ya sea venderlo, regalarlo, alquilarlo, abandonarlo, ya sea si yo estoy en vida, pues, o por causa de muerte, también yo decido que cuando yo muera, pues, mis bienes se vayan a otras personas, pues ahí nos podemos dar cuenta de que puedo disponer de esos bienes de la forma que, pues, yo quiera. Número dos, facultad de grabar. Y vemos aquí de una vez el concepto. Grabar es imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con ello el cumplimiento de una obligación. Todo propietario en virtud de un acto volitivo puede imponer gravámenes sobre sus bienes muebles, prenda o inmuebles, hipoteca. Fácilmente, entonces, ya sabes, la vez pasada habíamos visto también esto, lo que era la afectación, gravar o imponer un límite a nuestros bienes. Y grabar entonces, eso es si en determinado momento usted pide un préstamo a un banco, va a grabar o va a dar en garantía un bien mueble o inmueble, pues usted tiene la facultad de hacerlo. Tiene el poder de venir y como propietario en un acto volitivo, en este caso volitivo, en un acto consciente, razonable, en este caso, porque no podría estar en interdicción, ya sabemos que es la interdicción, ¿verdad? En este caso, donde las personas no están en sus facultades mentales o físicas en determinado momento para poder ejercer derechos y obligaciones. Entonces, la facultad que tengo de grabar, la disposición o el poder que yo tengo por ser el propietario de ese bien, aparte de disponer, puedo grabar, puedo hipotecar, puedo dar en garantía el bien que yo tengo. Esta facultad deriva de ser el propietario del mismo. Número dos, facultades de uso y aprovechamiento. Estas facultades comprenden el uso, que es la utilización de los bienes de acuerdo a su naturaleza, para la satisfacción de las necesidades y el aprovechamiento, que es el disfrute de los beneficios o frutos que produzca un bien. Pues como les mencionaba, puedo usar el bien, puedo aprovecharme de él. Si tengo un terreno y pues lo compré y sembré algún tipo de fruta o verdura, yo puedo aprovecharme de esos bienes. Sí, por consiguiente no voy a pagar más o al antiguo propietario o al Estado, no le voy a estar pagando otra cantidad de dinero. Mientras yo sea el legítimo propietario, compré ese terreno, y pues si en determinado momento esa tierra es fértil, me imagino, para poder cosechar y, de la misma naturaleza se me están dando los bienes, accesión, esto lo vamos a ver después, accesión, lo que produce de forma natural mi terreno, pues yo puedo aprovecharme de
esos bienes, por ser el propietario de ese terreno. Y aquí se nos aparece este tema bastante importante. Era lo que pues teníamos la definición del artículo que teníamos, así recordamos, pues podíamos hacer uso, gozar y disponer de estos bienes con observancia de las limitaciones que la ley me impone, ¿verdad? Únicamente las que la ley me va a imponer es las que yo voy a respetar. Pongámosle que tengo mi casa, ¿verdad? Y se me ocurre ponerlo como quiero hacer un castillo medieval. Lo quiero hacer de esa forma, así como eran los antiguos castillos medievales. Así quiero hacer mi casa, pues a mí nadie me va a limitar ni me va a restringir ese derecho porque yo puedo hacerlo. No va a venir el vecino y me va a decir, mire, no me gusta porque mi casa viene de una forma, el vecino de otra, el otro vecino de otra. Todos tenemos una manera uniforme en las casas y usted quiere hacer su casa tipo castillo medieval. Ahí nadie me va a limitar a mí a hacer mis cosas. Si yo quiero, lo hago así y nadie me lo puede impedir. ¿Qué limitaciones entonces va a tener este derecho de propiedad? Y en particular, el de la propiedad inmueble. Era por eso que yo les ponía el ejemplo de las casas, edificios o terrenos. Nos dice que nuestro derecho a la propiedad, particularmente de nuestros bienes inmuebles, van a tener limitaciones, porque ahí donde se pueden presentar ciertas situaciones donde yo puedo dañar o causar un daño a la propiedad del vecino. Ahí sí es donde van a existir las limitaciones. En los bienes muebles, pues no podría haber bastante mayor problema. Bueno, siempre vamos a tener algún tipo de circunstancia en algún mueble, pongámosle, bueno, son otro tipo de disposiciones, pero para hacer un ejemplo, yo tengo mi bien mueble, un estéreo, y decido poner música a todo volumen, pues también ahí tengo que respetar, ¿verdad? Los vecinos, a las personas que viven a la par mía, en ese caso, pues también tengo que defenderlo, pero en este caso vamos a ver limitaciones a nuestro derecho de propiedad, específicamente en nuestra propiedad inmueble y extensión del dominio. Como dice Planier, los problemas de la extensión del dominio no pueden darse respecto a las cosas muebles, puesto que la propiedad de desplazarse de un lugar a otro, característica de la misma, implica la condición de cuerpos aislados y por ende perfectamente diferenciado en relación a los demás. Pues claramente en un derecho, en un mueble, pues no va a haber mayor problema. Yo tengo mis bienes y los traslado de un lugar a otro, pues no estoy haciéndole daño a ningún tipo de persona. En este caso, pues la extensión del dominio de un bien mueble, ahí no tendría yo gran problema si nos hacemos referencia a lo que es una computadora. La puedo pasar de un lugar a otro, llevármela donde yo quiera y pues no voy a tener ningún tipo de problema limitante o restricción sobre este aspecto. Pues ahí no va a aplicar esto. El problema de la extensión de espacio del dominio puede presentarse en este caso respecto a los bienes inmuebles, tanto en lo concerniente a los límites de la extensión como en la altura y profundidad. Ojo con eso, porque ahí vendría lo que es el suelo, subsuelo y sobresuelo. En la extensión no debe, en principio, existir conflictos, pues es sabido que para los casos en que la delimitación no está bien hecha o no pueda, por cualquier causa, voluntariamente, hacerse. ¿Qué quiere decir esto? De que el propietario de un terreno tiene la obligación de señalizar su propiedad con mojones, si no estoy mal el término, no lo recuerdo muy bien. En este caso, pues no tendría que haber problemas de extensión de los bienes, en este caso del terreno, porque si las personas señalan correctamente el espacio, la extensión territorial que le pertenece a cada persona, pues no tendríamos que tener problemas. De hecho, sí hay problemas en eso, pero a medida que cada quien tenga su plano, pues ahí no va a haber problema en relación a la extensión. El problema en determinado momento pues hace referencia a la altura o profundidad. Sabemos perfectamente que nosotros vamos a ser dueños del terreno y todo lo que esté pegado a él va a ser nuestro. Un ejemplo, en el caso del suelo es lo que voy a comprar. Sabemos que el suelo se compone de lo que es el sobresuelo, lo que está encima, y sobresuelo y subsuelo, perdón, por debajo. Pues nosotros somos dueños del subsuelo, en este caso, del suelo, parte del subsuelo y del sobresuelo
de todas aquellas construcciones que se encuentren pegadas al terreno. Ahí vamos a ver esto más adelante. Vamos a ver aquí, limitaciones, siempre las limitaciones que integran el derecho de propiedad. La legislación tiende a imponer limitaciones cada vez más numerosas. Se encuentran dos categorías de limitaciones legales o que nuestro Código Civil regula, y son las limitaciones de interés social. Tiene mayor trascendencia y entre ellos se pueden señalar los derivados de no destruir propiedades agrícolas, industriales, etcétera. El ejemplo que ya les venía platicando. Nosotros, al tener nuestro terreno o nuestra propiedad, una casa, tenemos que tener cierto respeto, observar las leyes, siempre y cuando pues no vayamos a dañar la propiedad, en este caso, ajena. Cualquier tipo de propiedad agrícola industrial que sea, pues no podemos venir y dañar la propiedad del vecino por interés, en este caso social, de que para que vivamos en el bien común, que vivamos respetándonos unos con otros, respetando nuestro derecho a la propiedad y respetando las leyes que existen en referencia a otros propietarios. Aquí se me había corrido esta. La máxima limitación en nuestro derecho de propiedad estriba en su expropiación. Ello queda establecido en el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala, expropiación forzosa. Creo que en este tema, pues, sin referencia a algunas personas que hayamos entrado desde la segunda o tercera clase, si no estoy mal, pues, no sé si tuvimos a bien escuchar este tema, ¿verdad? Pero sí ya lo explicamos ampliamente en lo que refiere a expropiación forzosa y creo que la mayoría, pues, ya estamos empapados con este tema como limitante a mi derecho de propiedad. El caso se da, lo habíamos mencionado, cuando por interés público, bien común o bienestar general, es necesario restringirme a mí de mi derecho de propiedad, pues este término, lo que refiere a expropiación, es de que el Estado forzosamente me lo va a quitar para construir lo que hemos hecho unos, quitar una carretera regularmente, se dan en situaciones, o una calle para que pues pueda haber mayor accesibilidad para las personas de uno u otro municipio, y pues de esa forma sí nos pueden quitar nuestro derecho a la propiedad. Aquí vemos entonces prohibición de hacer excavaciones que lesionen al vecino. Artículo número 474. Si todos estamos con nuestro código en mano, era lo que les había platicado la vez pasada, si hacemos referencia al artículo 474, nos dice prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio, en este caso predio, pues lo conceptualizamos como un terreno. En un predio no pueden hacer de excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. Pues en este caso, si existiera un análisis de lo que es la tierra y si se van a hacer sin dañar al vecino, pues creo que ahí no habría ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque pues aquí la persona no podría de una u otra forma hacer ese tipo de construcciones, hacer ese tipo de mejoramientos, hacer ese tipo de cambios en su propiedad, si esta pues va a significar el problema de dañar al vecino. Si nos damos cuenta de estas limitantes que hemos estado viendo ahorita en este tema, si nos damos cuenta, nos refiere a que existen limitantes, restricciones a nuestro derecho de propiedad. Era bien sabido de que al momento en que una persona, conforme lo he estado explicando, al momento en que una persona es propietaria de un bien, pues el derecho real, como lo hemos definido, es disponer como yo quiera ese bien. Usted dirá, bueno, si yo tengo ese bien, pero entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Si yo necesito hacer esto. Imagínense que alguna persona pues tenga su terreno o tenga un su patio y colinda con, o sea, tiene su patio y a la parte de un vecino y siembra un su árbol ahí. Al momento en que ese árbol empieza a crecer y las raíces empiezan a deteriorar, en este caso, pues las paredes de la otra persona, ahí vemos en aquella situación de que le puedo exigir aquel mi derecho personal, le puedo exigir a la persona que deje de hacer, en este caso, pues que quite el árbol porque le está haciendo daño a mi propiedad, a mi pared. Era aquella situación donde
la exigencia o lo que yo le estoy pidiendo es positivo, porque yo quiero que deje de hacer eso. No es de que se abstenga, va, que deje su árbol ahí, que termine de dañar mi pared, que haga todos los daños. Démonos cuenta que las raíces de los árboles, en la mayoría de los casos, si podremos ver hasta en las mismas calles, pues hay problema ahí de cuando que el asfalto como que se levanta, ya va a ser en una casa. Imagínense, yo siembro un árbol y las raíces empiezan a deteriorar la casa de un vecino, pues ahí voy a tener ciertos problemas con esas limitantes que se van presentando, como les menciono, de nuestra propiedad. Estas limitaciones, si podemos irnos todos a nuestro código, al artículo 473, pues es lo que es el capítulo 2 de las limitaciones de la propiedad. Era necesario de que vayamos de una u otra forma a la par de nuestro código. Desde allá se tiene que tener el manejo exclusivo de su código. Si nos hemos percatado, pues yo desde la primera clase he ido estableciendo todos los aspectos doctrinales y legales de nuestro tema de curso, estableciendo tantos fundamentos como dónde se encuentra estipulado cada uno de estos aspectos. Y en el 474, pues esas prohibiciones de realizar excavaciones en nuestra propiedad, siempre y cuando vayan a dañar a nuestro vecino. Démonos cuenta que esas excavaciones, usted dirá como legítimo propietario, pues yo las quiero hacer y todo, no me importa porque es mi casa, pues su terreno está bien, pero no puede dañar la integridad, en este caso, del vecino, contemplado en nuestro artículo 474. Aquí se me olvidaron limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad. Prohibiciones de algunas edificaciones y plantaciones si no se sujetan a condiciones especiales. Y eso lo encontramos regulado en nuestro artículo número 477. Construcciones cerca de edificios públicos. Nadie puede edificar ni plantar cerca de plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a las condiciones exigidas en los reglamentos respectivos. ¿Y cuál sería, pues, en este caso, perdón, se podría poner de ejemplo? En la mayoría de lugares en Guatemala, pues tenemos lo que son centros históricos. Regularmente donde queda el Parque Central, pues en la mayoría de departamentos o municipios de Guatemala, pues ahí donde nos damos cuenta que existen ciertas restricciones en referencia a nuestro centro histórico. O por decirles un ejemplo, aquí este artículo nos está diciendo a edificios públicos. En este caso, tendríamos que obedecer en el Código Municipal alguna ley en específico sobre todas esas circunstancias o esas limitantes que nos ponen para que podamos construir a la par de un edificio público, ya que existen ciertas restricciones que conllevan respetar ciertos lineamientos si quisiéramos tener una construcción, una edificación o alguna plantación que esté a la par de un bien público o edificios públicos. Ya en nuestra clasificación de los bienes, ya vimos cuáles pueden ser esos bienes de dominio público. En el caso de una municipalidad, de un parque, es cierto que el parque es de uso público común, o sea que podemos hacer uso nosotros de esos parques, pero hay determinadas circunstancias que pues, nos impiden en determinado momento construir a la par de lo que son estos bienes. Como les mencionaba, usted ya conoce cuáles son esos bienes de dominio público y cuáles pertenecen al particular. En el caso del dominio público, pues había puesto ahí unos ejemplos de los monumentos o las mismas carreteras, podría ser en su momento, o edificios que le pertenezcan al municipio o al departamento. Según el artículo 475 nos dice la obligación del propietario de establecer límites en su propiedad. Y era lo que habíamos manifestado hace dos diapositivas, que en el caso de la extensión territorial, o sea, el suelo que le pertenece a una persona,
no debería de inicio tener algún tipo de restricción, algún tipo de problema que entre los vecinos, entre los dueños de los terrenos, ya que en el artículo 475 nos dice deslinde, perdón, y amojonamiento. Todo propietario tiene el derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y al amojonamiento, y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorata, en este caso a todas las personas, las obras que los separan, o sea, el sitio de cada quien, ¿verdad? Que le pertenece a cada persona. Y aquí en la imagen, pues podemos visualizar las cercas, o en este caso los palos esos de madera que están aquí en cadena, pues la obligación que tiene cada propietario de hacerlo y exigirle a los demás vecinos que hagan los lineamientos, o en este caso, las divisiones de su terreno para que pues no haya ningún tipo de problema a la hora de diferenciar la propiedad de uno con otra persona. Obligación estipulada en el artículo 475, pues al momento que le vayamos a dar lectura a esos artículos, ahí se nos van a presentar varios ejemplos, varias restricciones. También, por decirles un ejemplo, en el artículo 478, pues también en el caso de las servidumbres establecidas. No he querido tocar ese término porque lo tenemos que ver en su momento, pero en general, del artículo 473 en adelante al artículo 484, pues establece las limitantes que tenemos los titulares o los propietarios de los bienes en referencia a nuestras, en este caso, los terrenos. Como hemos estado platicando, estas limitantes se refieren de una u otra forma o específicamente a los bienes inmuebles, ¿verdad? Ya sabe usted también cuál es esa clasificación entre bienes inmuebles, a qué se refieren, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los terrenos, propiedades, edificios, en este caso, ahí donde recaen más este tipo de obligaciones o limitantes que tenemos que respetar como legítimos propietarios de los bienes. Aquí vemos un ejemplo bastante claro, en este caso, pues plasmado en el artículo 479, prohibición de realizar actos que lesionen las paredes divisorias entre vecinos. Y pues, viéndolo desde el punto legal, nos dice este artículo, construcciones no permitidas. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera que divida las casas, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni depósitos de agua ni de materiales corrosivos, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones que prevengan en los reglamentos de policía y de sanidad. Pues aquí en este artículo ya redacta específicamente las limitantes que tenemos al momento de querer construir una pared. Sabemos que la pared medianera pues va a ser aquella que divide una casa con otra. En determinado momento se dan muchos aspectos de esos. En la actualidad pues no es muy frecuente, no es muy visto de que las personas, bueno, en la mayoría de los casos sí debería ser así, donde cada quien tiene su pared que divida una casa con otra, pero en la actualidad pues podríamos ver donde nosotros vivamos, o podemos ver de que existen paredes medianeras que divide una casa con otra y no específicamente tienen las dos paredes, una que corresponda a cada propietario, sino que es una que divida. En este caso, en el artículo 479, pues nos refiere, nos plasma las circunstancias o actividades en las cuales no podemos realizar construcciones que vayan a lesionar ese tipo de paredes. Y aquí vemos un ejemplo claro, pues en esta imagen, en lo que alguien está construyendo acá, pero está lesionando la del vecino, o se va a lesionar esta que estaba dividiendo, pues es una limitante a nuestro derecho de propiedad. Bien, aparte de estas limitantes que pues hemos visto y no son las únicas, como les mencionaba, usted puede en el artículo, bueno, vamos a terminar al momento de terminar esta diapositiva, vamos a platicar de unas limitantes que hemos platicado en referencia a otros aspectos, como las plantas o árboles, que ya di un ejemplo. Y vemos entonces la propiedad del suelo, sobresuelo y subsuelo. Pues ya
nosotros, bueno, si no conocíamos, ahorita nos damos cuenta de lo que se refiere el suelo. Creo que es ampliamente conocido, esa extensión de tierra donde podemos pararnos. El sobresuelo, lo que se va a construir por encima del suelo, y el subsuelo por debajo de. Propiedad del suelo. En el ámbito del derecho civil, el suelo constituye la propiedad inmueble por excelencia, por equivaler a predio rústico y a los mismos predios urbanos si no están edificados, como parte sobre la cual se alzan sus construcciones, y en tanto que partes libres, ejemplo, jardines, corrales y patios. Pues en este caso, el Código Civil nos está diciendo que nosotros tenemos la propiedad del suelo. Sabíamos que lo que refiere el suelo, pues por la naturaleza que tiene es un bien inmueble por naturaleza. Ahí no hay quite. El suelo, pues de forma natural y desde siempre, va a ser un bien inmueble y que nos corresponde el espacio territorial del cual seamos propietarios, pues va a corresponder el suelo que nosotros tengamos, del cual seamos propietarios. Y vemos un ejemplo. El suelo lo constituye el terreno o sitio donde se siembra, planta o edifica. La propiedad del suelo lleva consigo el dominio de lo que está debajo y encima del mismo. En este caso, las raíces y todo lo que vaya a dar de frutos o de cosechas, si no estoy mal el término, de nuestra siembra. Sí, así es la siembra de cosechas, sí está muy bien. El sobresuelo. Toda persona que tenga como propiedad el suelo, en la medida que utilice el espacio superior del mismo, tendrá la propiedad que tiene el sobresuelo. Dicho en otras palabras, todo aquello que se construya sobre el suelo formará parte del inmueble, constituyendo todo su conjunto la propiedad, siempre y cuando pertenezca unido al suelo. Ahora bien, el espacio aéreo sí corresponde, es propiedad del Estado. Artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pues en este aspecto es bastante claro. Y para entenderlo de una forma práctica o general, de lo que refiere el sobresuelo, pues si nosotros somos dueños, propietarios, ejercemos el derecho real de propiedad por excelencia, que es el derecho real de propiedad, sobre un terreno, pues aquí nos vamos a dar cuenta de que yo todo lo que vaya a construir sobre el mismo, pues va a ser mi propiedad. Siempre y cuando esté construido pegado o ligado al suelo, va a ser mío. Por lo mismo podemos ver, bueno, tal vez aquí en Guatemala no es tanto que se pueda ver en gran magnitud, pero si vamos, hemos visto en lo que hacen los Estados Unidos o los que han tenido pues, la oportunidad de viajar allá, el tipo de edificios. Tal vez una persona que tenga una casa que mida unos 4 metros de alto, por decir un ejemplo, pues está construyendo en el suelo, le pertenece a esa persona. Pero a la par vemos una persona que tiene un edificio, como les decía, en los Estados Unidos, y de unos 20 pisos, pues todo eso, todo ese espacio aéreo sobre el suelo, por encima del suelo, todo ese espacio para arriba, pues nos damos cuenta que es propietario uno. Esta persona que solo tenía esta casita, pues también solo es propietario de eso. Si en determinado momento, pues puede construir 20, 30 apartamentos, pues lo puede hacer. Todo ese espacio aéreo, conforme se vaya avanzando desde un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno nivel, como quiera, va a pertenecer, o sea, al suelo. Si siempre que esté pegado al suelo, pues yo voy a ser dueño de ese espacio aéreo. Soy dueño desde el apartamento número 1 hasta el donde llegue, 15 o 20. Todo ese espacio aéreo, pues me va a corresponder como propietario de ese bien. Siempre y cuando, como menciono, que esta construcción, esa edificación, pues se encuentre pegada a lo que es el suelo. En determinado momento, aquí en este artículo, el 121, nos dice claro, todo el espacio aéreo, pues es el Estado el dueño de él. Pero tenemos nuestro derecho, que si en determinado momento nosotros, no quiere decir de que en el suelo construye una casa y ahí se queda. Si yo quisiera construir 2 o 3 niveles o todo lo que quiera, voy a ser dueño del espacio aéreo que yo quiera hasta donde, pues,
se encuentre ligado o construido al suelo. A eso se refiere en este caso la propiedad del sobresuelo, a todo lo que yo puedo ser propietario por encima de, siempre y cuando se encuentre construido en este caso pegado a lo que es mi suelo, mi propiedad. Pues aquí tenemos el ejemplo de lo que es el subsuelo. Es la parte de la corteza terrestre que se encuentra debajo de la tierra labrada y también en la inculta, por debajo. Aquí está un esquema. Subsuelo, lo que se encuentra debajo del mismo. Sobresuelo, lo que se encuentra encima del suelo. Muy bien. Pues aquí regresamos nuevamente a pantalla normal y pues si nos dimos cuenta, empezamos a avanzar un poquito rapidito por la magnitud, eran 31 diapositivas. Pues nos dimos cuenta de que el tema de esta semana pues, es un poquito amplio en referencia a elementos, características, definiciones de lo que era nuestro tema de la propiedad. Conocimos asimismo las limitantes que tenemos como propietarios del bien y pues va a ser bastante importante que vayamos así, como les decía, cualquier duda, pues siempre estoy ahí para servirles. Siempre hubo una circunstancia ahí de que a veces me preguntan ciertas cosas, pero ahorita vamos como que en segunda, metimos primera, pues ya avanzamos, ya metimos segunda, pero a veces me hacen preguntas que dan ya en el séptimo, octavo, noveno tema del curso, entonces a las personas que por ahí me han escrito unas dudas en referencia a otros aspectos, pues no he podido solventarlas porque no hemos visto ni siquiera lo que son los derechos reales de garantía. La pregunta venía sobre bienes muebles, no, perdón, sobre unas propiedades que se dieron en garantía por unos préstamos, o me están diciendo ya de que alguien se adueñó de un terreno que alguien no tenía el dueño, algo así recuerdo. Pues no no he podido tal vez esas definiciones o dar esas respuestas en virtud de que es necesario ir paso a paso. No puedo venir y darles ejemplos ahorita, bueno, de la propiedad de la hipoteca y de la prenda, porque no es conforme a nuestro programa de curso. Pues en este caso, les pido a los alumnos de que vayamos tema por tema y siempre con nuestro código, los documentos, en este caso el documento que yo les he dado vía WhatsApp, entonces veamos de que tenemos que ir paso a paso en lo que refiere a los temas, conforme a su programa de curso, y como yo les mencionaba, está bien establecido este orden de los temas que va conforme a lo que son los derechos reales. Ya el tema de hoy, pues propiedad, espero que haya quedado bastante claro en referencia a las definiciones, las facultades que yo tengo, los poderes o las atribuciones que yo tengo por ser propietario, qué es lo que puedo hacer, disponer, gozar, grabar, en este caso, dar en garantía los bienes, pues yo ningún problema puedo hacerlo. Por consiguiente, hay limitaciones específicas en referencia a nuestros bienes inmuebles, donde sí hay limitantes que nos restringen nuestro uso o nuestro ejercicio sobre los mismos, derivados de que en este caso, pues también voy a tener yo problema con otras personas. Si nos damos cuenta, pues los vecinos también tienen ese tipo de restricciones sobre los bienes, o sea, también ellos van a tener que respetar estas limitantes que yo tengo. No quiere decir de que como yo no pueda hacer uso o disponer del bien como yo quiera, no quiere decir de que también ellos lo van a hacer. En determinado momento, pues una persona, un vecino, presenta algún tipo de daños a mi propiedad, pues ya sabemos que a través de nuestro derecho personal podemos exigirle a esa persona que respete ese tipo de circunstancias, que estas limitantes pues se van a cualquier tipo de propietario que tenga, en este caso, pues un terreno o una casa. Conocimos ese tipo de lineamientos, conocimos ese tipo de restricciones, de limitantes que tenemos sobre nuestro derecho de propiedad, que al ver las definiciones que habíamos tenido, pues no es tan absoluto como lo quisiéramos interpretar, ¿verdad? Y esa forma arbitraria, pues también no viene siendo tan clara o que se pueda ejercer o aplicar en un 100% ese derecho de la propiedad, ya que existen limitantes que nos van a restringir esas circunstancias. Tenemos que ver este derecho de propiedad, este derecho real, como ese aspecto que nos garantiza o nos atribuye o nos brinda el derecho de poder usar, gozar y disponer de ese bien.
siempre y cuando, como les mencionaba, y sé que también se lo repetí como 1000 veces en este aspecto de la disposición, pero va a ser muy necesario porque esa va a ser la diferencia que se va a marcar con los demás derechos reales. Habíamos mencionado que este derecho real por excelencia es la propiedad por el tipo de atribuciones que nos viene a brindar para nosotros, hacia nuestros bienes. Es una disponibilidad total, por así decirlo, en la disposición que voy a tener sobre los bienes que voy a tener a mi cargo como disposición. Conocemos las limitantes y pues es necesario que le demos lectura a los aspectos de la propiedad contemplado en el artículo 464, pues vimos la definición, vimos esos elementos personales y reales y formales de la propiedad y pues cómo podemos defenderla, el poder que se nos otorga erga omnes, lo que habíamos platicado, los bienes y pues en general, también en el artículo 467 pues está ese tema de la expropiación forzosa. Trato de manera general adaptar, mejor dicho, contemplar todos los artículos que sean de referencia a nuestro tema de estudio. Vamos a encontrar también en determinado momento muchos aspectos de lo que es la propiedad, pero como les menciono, hemos estado abarcando el tema según nuestro nuestro programa de curso. Si podemos darle lectura entonces a lo que son los artículos del 464 al 484, que refiere específicamente del tema de la propiedad y de lo que abarca, en este caso, pues el contenido de este derecho de propiedad, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo dispongo, qué es lo que puedo hacer en base a este derecho de propiedad y por consiguiente conocer las limitantes que tengo también como propietario de este bien. Démosle lectura a esos artículos y pues vamos a darnos cuenta ahí que existen muchas circunstancias que nos impiden o que nos dan la libertad de ejercer nuestro derecho de propiedad. Y como bueno, ya para ir terminando, pues vimos que la clase fue un poquito extensa en lo que refiere a nuestras diapositivas. Espero pues que con las explicaciones y los ejemplos que dimos pues haya quedado bastante claro este aspecto y por consiguiente también que, como les decía, me han preguntado unos aspectos ahí en referencia al Telegram, pues la verdad les digo, yo manejo WhatsApp y pues de la forma hemos tenido ahí con las personas que les he dado el documento para que llegue a checar uno. Ustedes sé que ya se organizaron y tengo las personas ahí que me han hecho el favor de distribuir el documento, pues yo muy agradecido también pues con estas personas para que me hagan llegar ese documento, también muy agradecido también con la persona que me ha estado me he estado pudiendo comunicar con ella y le agradezco pues decir que la disponibilidad para poder estar viendo los temas, pues mejor dicho, que las diapositivas se corran de la mejor forma. Creo que no hemos tenido ningún tipo de problema en audio, creo que pues me escucho de la mejor forma y las diapositivas hemos hecho los cambios respectivos para que se vean de la mejor forma y pues que la clase se dé de la mejor proceda, en este caso pues se avance de la mejor forma. Les agradezco su atención. Para la próxima semana pues vamos el tema correspondiente. Como les mencionaba, si podemos adelantarnos sin salir de casa, sin exponernos, son los modos de adquirir la propiedad. ¿Cómo es que yo voy a poder ser propietario de un bien? ¿Cómo un bien puede llegar a mi propiedad? Sí, sabemos, tiene que trabajar, ¿verdad? Y comprártelo, por supuesto. Esa es una de ellas. Vamos a conocer varias formas, modos, circunstancias mediante las cuales vamos a llegar a ser propietarios de estos bienes. Muy bien, pasen muy buena tarde, muy buen fin de semana. Les agradezco su atención y aquí estamos para servirles. Feliz tarde.